Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones sin Bata. Yo soy Fernando Alves. Y yo soy Carlos Rodríguez y hoy vamos a responder a la pregunta de ¿debo pedir una segunda opinión? Porque seguro que con esta pregunta os habéis planteado, ¿realmente debo hacerlo? ¿Le estoy faltando al respeto al profesional que me trata o se puede ofender conmigo? ¿Y cuándo debo pedir esa segunda opinión? Pues a todo esto vamos a intentar darle hoy respuesta en nuestro capítulo. A ver, Fernando, ¿tú qué opinas de las segundas opiniones? Yo creo que es un tema espinoso, aunque cada vez menos. Hace un tiempo sí que se tomaba como algo muy gordo, ¿no? Entonces, cuando iba, porque la mayor parte de los pacientes se lo callaban, se hacía un poco de tapado y muchas veces porque se hacía de la asistencia pública hacia la asistencia privada, que son opiniones poco por quedarme tranquilo, porque aquí en otro sitio lo hubieran hecho mejor, porque en la privada se hace mejor. Y yo creo que eso ha cambiado un poco a pacientes que toman las riendas de su proceso y quieren estar seguros de que lo que están haciendo es lo mejor para ellos. Por supuesto, entonces, lo primero que yo creo que debe quedar claro, y desde aquí, y creo que en eso opinamos los dos igual, y buena parte de los profesionales con los que trabajamos, es que si queréis pedir una segunda opinión, adelante, hacedlo. Ninguno nos vamos a sentir ofendidos porque pidáis una segunda opinión. De hecho, muchas veces también contar con la opinión de un compañero es algo que puede ser interesante, ¿vale? Nosotros lo hacemos a diario. Comentamos casos con otros médicos que o tengan más experiencia o necesitemos otro punto de vista o puedan tener algún recurso que no. O simplemente compartir información que a nosotros también nos viene muy bien para reafirmarnos lo que pensamos, claro, en circunstancias en las que la evidencia pues, no tiene todas las respuestas. Entonces, lo que yo os recomendaría es que si lo hacéis, que sí se lo comuniquéis a vuestro oncólogo tratante y decir, oye, pues mira, he ido a preguntar en tal sitio y me recomiendan tal cosa. En un porcentaje elevado de situaciones va a estar todo más o menos en la línea. Puede tener algún detalle, alguna recomendación, alguna arista que pueda ser diferente, pero como norma general, porque los protocolos más o menos son bastante estancos y eso va todo en la misma línea. Sí. A partir de ahí, pues si os hacen alguna recomendación que no la han hecho en vuestro centro de referencia, pues se presenta, se dice, se discute por qué se ha hecho, por qué no se ha hecho o por qué en un sitio lo recomiendan y en otro no. Y normalmente esto, si se habla de una forma abierta, clara y demás, no suele plantear ningún tipo de conflicto. De hecho, refuerza la relación médico-paciente, porque muchas veces no es porque yo dude del médico que me trata, sino porque vivo en una zona en la que se piensa que la asistencia sanitaria es peor, no ha habido casos en mi familia y claro, en el intento de poder tener algo de mejor experiencia o de potenciar, muchas veces la familia en un intento de ayudar lo propone, ¿no? hacia ciudades grandes, como puede ser pues, Madrid, Barcelona, ciudades en las que hay mucha oferta de oncólogos, que hay oncólogos más reputados y también, porque eso es así, de oferta privada. La mayor parte de las segundas opiniones que se solicitan a alguien privado, que suele ser nominativo, es decir, quiero que me diga esta persona lo que sea. Eso hay que tener en cuenta que en la asistencia pública no es tan así. Aunque existe un proceso para pedir una segunda opinión dentro del sistema público, en muy raras ocasiones nominativo, es decir, quiero que me dé una segunda opinión tal persona por la seguridad social, ¿no? Eso lleva un proceso que la asistencia al usuario de cualquier hospital, que suele ser el mostrador que hay nada más entrar al hospital, es un proceso sencillo que os pueden informar, pero lleva sus pasos. Claro, normalmente la forma más inmediata suele ser pues, un centro privado porque al final vas buscando a la persona. Eso sí, yo creo que todo el mundo que pide una segunda opinión lo hace, pero siempre toma a alguien de referencia que conozca la patología, que se dedique específicamente a tratar el tipo de tumor del que estéis afectos, porque eso sí es muy importante. Ya lo hemos tratado en algún capítulo anterior. Ya la oncología general es algo que se va quedando atrás, ¿no? Entonces, y específicamente si vais a pedir una segunda opinión, a que os den
una información pormenorizada de vuestro proceso, lo más actualizada posible y lo más precisa, pues lo suyo es que acudáis a alguien que esté acreditado como oncólogo dedicado a esa patología en concreto. Sí, de hecho, incluso vuestro propio médico tratante os puede recomendar el médico tal. Yo sí que creo que es relativamente sencillo encontrar un experto en la patología, tanto si os sentís cómodos con vuestro médico preguntando, o si no, se puede preguntar de otras muchas formas, tanto por medio de asociaciones, internet y demás, pero que sea alguien, lo primero, que sea honesto, es decir, que sea un experto verdadero en la patología, no por trabajar en un centro de alto volumen, en un centro famoso, en un centro privado o lo que queramos llamar, o cobre mucho dinero, que eso también es algo que pasa, tiene por qué ser un experto, porque del informe que se emita pueden pasar dos cosas. Que se esté totalmente de acuerdo con la actitud que se tiene hasta el momento, con matices que esos son fáciles de discutir, o que no. Y en los casos en los que no se está de acuerdo y se recomienda otra opción terapéutica, cuando viene desde un centro privado, eso no es vinculante. Es decir, el informe que se emita desde otro centro no obliga al médico tratante a hacer ese tipo de tratamiento, yo diría que en ninguna circunstancia. No, además también, a ver, recomendaciones hay muchas, de muchos tipos. Normalmente se acotan a los tratamientos de los que disponemos, pero algunas veces pues se puede recomendar algún tratamiento que a lo mejor no tiene una financiación por el sistema público. Es un ejemplo que me viene a la mente, ¿no? Sí. Entonces, pues, aunque claro, se recomienda porque puede considerar que es la mejor opción y quizás lo sea, pero si no tenemos esa disponibilidad para usarlo en el sistema público, aunque queramos, no lo vamos a poder hacer. Y otras veces, pues, simplemente puede ser porque, como hemos dicho antes, aunque hay protocolos que son muy claros y hay situaciones que son muy claras, hay otras que hay grises. Y la evidencia no es lo suficientemente sólida para decantarse si hacer la opción A de tratamiento o la opción B. Entonces, cada uno ahí puede tener su opinión y la recomendación hacia vosotros. Eso, hay que tener en cuenta también que cuando hay varios profesionales implicados, ¿no? Como puede ser un tratamiento quirúrgico, una cirugía, un tratamiento médico u otros tipos de tratamiento, saber también a quién se pide esa segunda opinión, porque a nosotros sí que nos pasa mucho que nos puede llegar una segunda opinión de a lo mejor al final del proceso de un tumor, en el que donde ha habido discordancia, pues por ejemplo una cirugía, y nosotros como oncólogos dar una segunda opinión, pues honestamente creo que no es lícito darla porque hay alguien que es más experto. Y también eso nos enlaza con el tema que hemos dicho, ¿cuándo es el momento de dar una segunda opinión? Porque si esperamos hasta el final de la enfermedad, lo único que eso nos va a aportar es decir, pues en otro punto de la enfermedad se pudo hacer de otra forma. Pero creo que eso al final lo único que genera es malestar, sobre todo para la persona y su familia, malestar también con el proceso con el que se lleva, que muchas veces no es tanto médico dependiente, sino también con el centro, y verdaderamente no aporta nada a esa persona. Entonces, ¿cuándo hacerlo? Pues bien, o al diagnóstico, al principio, quizás sea un momento bastante interesante para hacerlo, porque es cuando está todo por hacer, ¿vale? Es cuando ahí se delimitan las pautas que vamos a seguir. Y es cuando menos se hacen. Exactamente, y es cuando menos se hacen, pero quizás sea el momento más interesante. Y después, así a grandes rasgos, pues si estamos en pacientes, poniendo el ejemplo de pacientes metastásicos, que vamos cambiando de línea de tratamiento, pues siempre puede ser interesante al cambio de una línea de tratamiento. Es decir, durante una línea de tratamiento es interesante, consultar se puede siempre, pero lo normal es que si una línea de tratamiento va bien, pues vamos a continuar con esa línea de tratamiento. Entonces ahí quizá una segunda opinión pues puede dar una recomendación, pues cuando esto deje de servir, cuando esta línea falle, pues yo haría esto, pero realmente no sabemos qué va a pasar. Claro, ni cómo va a pasar, porque cuando uno cambia una línea de tratamiento, esto no siempre es A, B y C, sino según cómo cambie, pues vas por un lado o vas por otro. Entonces yo creo que son los momentos de preguntar una segunda opinión, en resumen, cuando haya que tomar alguna decisión. También uno de los motivos que a veces sustentan esto es que para muchos tipos de centros son un negocio.
Entonces, el motivo es en ese momento porque es cuando se puede hacer algo, cuando se va a plantear, pero también cuando la desesperación de la persona no es lo que guía esa segunda opinión. Porque hay que tener en cuenta que cuando nos lleva pues, la desesperación porque ya nos han dicho que no hay nada más que hacer, porque el tratamiento no ha ido bien cuando a priori debería haber ido bien. Es decir, los casos malos o los momentos de la enfermedad malos hacen que haya profesionales que no es que se aprovechen de eso, pero que sí que se nutren de ese tipo de situaciones para dar recomendaciones que no son realistas, porque tanto por la propia situación del paciente como por la situación de la sanidad en este punto, o porque son lo que podríamos llamar falsos expertos, que es todo pseudoterapia, pseudocientífico, y esto en el tema del cáncer es muy común y en estos momentos es cuando más aparecen, ¿no? Y que yo creo que es un tema para el que podríamos incluso hacer un episodio específico hablando de pseudoterapia, qué son, para qué sirven y qué no. Y para qué sirven y para qué no. Exactamente, ¿no? Bueno, yo creo que para este capítulo previo al descanso de Navidad, un capítulo cortito, ya nos extendimos bastante en el anterior, ¿no? Y así como resumen podríamos decir, ¿puedo pedir una segunda opinión o debo pedirla? Si creéis que lo necesitáis, sí. Hacerlo de forma abierta y hacerlo a un sitio de referencia y contrastado en la materia. Yo creo que eso sería el titular el resumen del capítulo, ¿vale? Y por mi parte, desearos felices fiestas. Vamos a decir que vamos a hacer un pequeño descanso un poquito más largo de las Navidades, porque aquí Fernando va a presentar su tesis, entonces ya retomaremos para final de enero. Se merece ese descanso y vamos a desearle toda suerte en la defensa de su tesis. Y poco más. Sí, yo me sumo a las felicitaciones, que tengáis muy buenos días, que estéis tranquilos en familia y nos vemos el año que viene. Pues nada, hasta luego.